Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos de vuelta por aquí. Espero que estén pasando un día genial y que estén listos para un vídeo lleno de emoción, noticias frescas y, por supuesto, un poco de chisme que tanto nos gusta. Hoy vamos a hablar de uno de los temas más comentados en el mundo de las novelas turcas, específicamente sobre Demet Özdemir y Can Yaman, y sorpresa, en Italia. Para los que son nuevos por aquí, les recomiendo que se suscriban al canal, porque aquí encontrarán todo lo relacionado con sus series y actores turcos favoritos. No se pierdan ni un solo detalle, porque siempre estamos al día con las últimas novedades. Así que si ya son parte de la familia, muchas gracias por su apoyo. Y si son nuevos, sean bienvenidos y prepárense para disfrutar. Ahora sí, vamos al grano. Como saben, Demet Özdemir y Can Yaman fueron una de las parejas más queridas en el mundo de las series turcas, gracias a la serie Erkenci, conocida en español como Pájaro Soñador, o Sueño Contigo. La química entre ellos en la pantalla era innegable, y por supuesto, los rumores de un romance en la vida real no se hicieron esperar. Aunque nunca confirmaron una relación, la expectación de los fans era enorme. ¿Y ahora qué está pasando? ¿Hay algo entre ellos? ¿Dónde los hemos visto juntos? Bueno, prepárense porque la historia es más interesante de lo que podrían imaginar. *** Un viaje en el tiempo, recordando el éxito de Erkenci ***. Antes de entrar en los detalles jugosos, quiero hacer una breve retrospectiva. ¿Recuerdan cuando Erkenci fue un fenómeno global? La serie rompió récords de audiencia en Turquía y en muchos países de Latinoamérica y Europa. El encanto de Can Yaman, la dulzura de Demet y la trama divertida y romántica cautivaron a millones de espectadores. La historia de Sanem y Can conquistó corazones. Sanem, una joven soñadora que aspira a convertirse en escritora, se ve envuelta en el mundo publicitario de la empresa de sus padres y, por azares del destino, conoce a Can Divit, un fotógrafo talentoso y atractivo. La trama se desarrolla en medio de enredos, secretos, malentendidos y, por supuesto, un amor que crece y florece a pesar de las dificultades. La serie destacó por su comedia ligera, su romance apasionado y la belleza de sus paisajes. La química entre Demet y Can fue el ingrediente principal que impulsó la popularidad de Erkenci. Cada mirada, cada gesto, cada roce entre Sanem y Can era analizado y comentado por los fans. La serie generó un fervor increíble, con clubs de fans por todo el mundo que seguían cada detalle de la vida de los actores. Y claro, la pregunta que más se repetía era, ¿están juntos en la vida real? La expectación era tal, que cualquier interacción entre ellos era interpretada como una señal de romance. Los fans soñaban con que su amor en la pantalla trascendiera a la vida real. *** El después, caminos separados, éxitos individuales ***. Bueno, las cosas parecieron tomar caminos separados después de la serie. Can Yaman se mudó a Italia, donde ha estado trabajando en varios proyectos, incluyendo la serie Viola come il mare, que también fue muy exitosa. En Viola come il mare, Can interpreta a un detective que colabora con una periodista, interpretada por Francesca Chillemi, para resolver crímenes en Palermo. La serie fue un éxito rotundo en Italia, consolidando la popularidad de Can Yaman en el país. Demet, por su parte, ha continuado su carrera en Turquía, protagonizando otras series y trabajando en diferentes proyectos. Tras Erkenci, Demet participó en la serie Doğduğun Kaderindir, donde interpretó a una joven que lucha por encontrar su lugar en el mundo. Demet demostró su versatilidad como actriz, explorando temas más profundos y complejos. También participó en la serie Ampara, donde demostró su talento actoral, interpretando a una mujer que debe proteger a su hijo de las amenazas del mundo del crimen. Ambos han tenido mucho éxito en sus carreras individuales, demostrando su talento y consolidando su posición como estrellas en el panorama televisivo. Sin embargo, el recuerdo de su química en pantalla seguía latente en la mente de los fans. La llama de Erkenci seguía viva, y los fans esperaban ansiosamente cualquier noticia sobre una posible reunión. *** Italia, Roma y la chispa que resurge, el reencuentro ***. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Hace poco se filtraron algunas fotos y vídeos que encendieron las redes sociales y desataron una ola de especulaciones. ¿Dónde se vieron? En Italia. Más específicamente en Roma. ¿Y qué estaban haciendo?
Según lo que se filtró, Demet y Can fueron vistos juntos en un evento, aparentemente compartiendo un momento de conversación y risas. Las fotos y vídeos, aunque no eran de alta calidad, fueron suficientes para desatar la locura en las redes sociales. Los fans comenzaron a analizar cada detalle, la ropa que llevaban, la distancia entre ellos, sus expresiones faciales. Todo era objeto de debate y especulación. La noticia se extendió rápidamente por todos los rincones del mundo. Los medios de comunicación turcos, italianos y de otras nacionalidades se hicieron eco de la noticia, alimentando aún más la curiosidad de los fans. La posibilidad de un reencuentro entre Demet y Can, después de tanto tiempo, era un tema que no podía pasar desapercibido. *** Posibilidades y expectativas, ¿qué significa este encuentro? ***. Ahora, yo sé lo que están pensando, pero ¿qué significa esto? Bueno, hay varias posibilidades. La más obvia es que se encontraron por casualidad en el evento, y como son dos estrellas turcas que triunfaron juntas, es normal que se saludaran y conversaran un rato. Podría ser una simple coincidencia, un encuentro fortuito en un evento social. Otra posibilidad es que estén trabajando en algún proyecto juntos en Italia, ya sea una película, una serie o alguna campaña publicitaria. Esto podría ser el inicio de una colaboración profesional, que emocionaría mucho a los fans. La idea de volver a verlos juntos en la pantalla, trabajando en un nuevo proyecto, sería un sueño hecho realidad para muchos. Y claro, está la opción que todos queremos creer, ¿será que están retomando el contacto y tal vez ir algo más? La posibilidad de un romance, de un reencuentro amoroso, es el sueño de muchos fans. Después de todo, la química entre ellos en Erkencikus era innegable y la esperanza de que su amor en la ficción se convirtiera en realidad siempre ha estado presente. La verdad no lo sabemos con certeza. Lo que sí es cierto es que la noticia generó mucha emoción entre los fans. Las redes sociales se inundaron de mensajes, comentarios y teorías. Muchos expresaron su alegría por la posibilidad de que Demet y Can pudieran estar juntos de nuevo. Otros, más cautos, prefieren esperar a ver si hay alguna confirmación oficial. *** La reacción de los protagonistas, discreción y misterio ***. Ahora, quiero hablarles un poco sobre la reacción de los protagonistas. Ni Demet ni Can han hecho ninguna declaración oficial sobre el encuentro. Sin embargo, algunos medios de comunicación han reportado que ambos han mantenido una actitud discreta. Han evitado hacer comentarios públicos sobre el tema, lo que ha alimentado aún más las especulaciones. Esta discreción, en lugar de calmar los ánimos, ha provocado el efecto contrario. Los fans interpretan el silencio como una señal de que algo más está sucediendo. ¿Están protegiendo su privacidad? ¿Están esperando el momento adecuado para hacer un anuncio oficial? Las teorías y especulaciones se multiplican. La falta de declaraciones oficiales puede ser una estrategia para mantener la atención del público, o simplemente, una decisión personal para proteger su privacidad. Cualquiera que sea la razón, el misterio que rodea a este reencuentro solo ha intensificado el interés de los fans. ***, un tema delicado, la importancia de la salud de Can llaman ***. Pero aquí viene la parte más importante y que me parece crucial para entender todo lo que ha pasado, la enfermedad. En el pasado, Can Yaman tuvo algunos problemas de salud que le impidieron realizar algunos de sus proyectos. Muchos rumores surgieron sobre su estado y, por supuesto, las especulaciones sobre el futuro profesional del actor. Esto es un tema sensible, y es importante manejarlo con mucho cuidado. Es importante recordar que las estrellas también son seres humanos, y que pueden enfrentar problemas de salud como cualquier otra persona. La presión mediática y las expectativas del público pueden ser abrumadoras, y es fundamental respetar su privacidad y apoyar su bienestar. Es posible que este reencuentro en Italia haya sido una forma de apoyo entre ambos. Recordemos que independientemente de lo que pasara entre ellos, compartieron un tiempo importante en sus carreras, y el vínculo que se creó en el set de Erkencikus es innegable. Verlos juntos sonriendo y compartiendo un momento puede significar mucho para sus seguidores. ***, ¿qué podría significar este reencuentro para sus carreras? ***. Y ahora analicemos un poco más a fondo todo esto. ¿Qué podría significar este reencuentro para sus carreras? Bueno, podría ser una oportunidad para que ambos retomen el contacto y, quién sabe, vuelvan a trabajar juntos en el futuro.
El mercado de las series y películas turcas es muy dinámico, y la demanda de producciones protagonizadas por Demet y Can es alta. Un reencuentro profesional sería una noticia fantástica para los fans. La posibilidad de una colaboración profesional podría abrirles puertas a nuevas oportunidades, no solo en Turquía, sino también en otros países. La química entre ellos es innegable y su fama internacional les permitiría acceder a proyectos de mayor envergadura. Un nuevo proyecto juntos generaría un gran interés mediático y atraería a un público masivo. Además, es importante recordar que ambos actores tienen una gran base de seguidores en todo el mundo. Sus nombres son sinónimos de éxito, y cualquier proyecto en el que participen tendrá una gran repercusión. Esto podría abrirles puertas a nuevas oportunidades profesionales y a la posibilidad de conquistar nuevos mercados. *** Detalles del encuentro, lo que sabemos y lo que no ***. Ahora, quiero hablarles un poco sobre los detalles de ese encuentro en Roma. Según la información que tenemos, Demet y Can fueron vistos en un evento social. No sabemos con exactitud qué tipo de evento era, pero al parecer, se trataba de una reunión de gente del mundo del espectáculo. Los testigos aseguran que se mostraron muy cómodos y cercanos. La falta de detalles concretos sobre el evento ha generado aún más especulaciones. ¿Era una fiesta privada? ¿Una reunión de negocios? ¿Un evento de la industria del entretenimiento? La incertidumbre alimenta la imaginación de los fans, que intentan reconstruir lo sucedido a través de las pocas imágenes disponibles. Lo que sí sabemos es que, según los testigos, Demet y Can compartieron momentos de conversación y risas. Esto sugiere que mantuvieron una relación cordial y amistosa, lo cual es una buena señal para el futuro. Esto, por supuesto, ha alimentado aún más las especulaciones. ¿Será que están planeando algo juntos? ¿Están retomando el contacto? La verdad, no lo sabemos. Lo que sí es cierto es que el encuentro ha generado mucha emoción entre los fans. Muchos esperan que este sea el inicio de una nueva etapa en la relación entre Demet y Can. ***. Las expectativas de los fans, sueños y deseos ***. Y ahora hablemos un poco de las expectativas de los fans. ¿Qué esperan ellos de este reencuentro? Bueno, las expectativas son variadas. Algunos sueñan con que Demet y Can vuelvan a ser pareja en la vida real. Este es el deseo más romántico y, sin duda, el que genera más entusiasmo. Los fans que apoyaron su relación en Erkencikus anhelan verlos juntos, felices y enamorados. Otros simplemente esperan que vuelvan a trabajar juntos en algún proyecto. La idea de verlos nuevamente en la pantalla, compartiendo escenas y mostrando su química, es suficiente para hacer felices a muchos. Una nueva serie o película protagonizada por Demet y Can sería un regalo para los fans de Erkencikus. Y otros, más realistas, se conforman con que mantengan una buena amistad y que se apoyen mutuamente en sus carreras. Ven con buenos ojos que Demet y Can hayan mantenido una relación cordial, y esperan que se respeten y se apoyen en sus proyectos individuales. Lo que sí es cierto es que el reencuentro de Demet y Can ha generado una gran ola de entusiasmo en las redes sociales. Los fans están compartiendo sus fotos y vídeos, comentando y debatiendo sobre lo que podría pasar en el futuro. La expectativa es alta, y todos estamos ansiosos por saber qué sucederá. ***. La importancia de la comunidad de fans ***. Es importante destacar el papel fundamental que tienen los fans en este tipo de situaciones. Las redes sociales se han convertido en un espacio donde los seguidores de Demet y Can expresan sus sentimientos, comparten sus teorías y se mantienen informados sobre las últimas novedades. La comunidad de fans es un reflejo del cariño y la admiración que sienten por los actores. Es un lugar donde se celebra el éxito de sus ídolos y donde se expresa apoyo en momentos difíciles. Los fans son una parte integral de la experiencia televisiva y cinematográfica, y su entusiasmo y dedicación son fundamentales para el éxito de las producciones. ***. Un resumen final y reflexiones ***. Y ahora, quiero hacer un breve resumen de lo que hemos hablado hoy. Primero vimos el vínculo especial entre Demet Özdemir y Can Yaman, y el fenómeno de Erkencikus. Luego nos enteramos de este inesperado reencuentro en Italia, y la especulación que generó. Analizamos las posibles razones de este encuentro, y la reacción de los fans. Finalmente hablamos de las expectativas y las posibilidades que se abren para el futuro. El reencuentro de Demet Özdemir y Can Yaman en Italia
es una noticia que ha generado un gran revuelo en el mundo de las series turcas. La química entre ellos, el éxito de Erkenci y la expectación de los fans han convertido este encuentro en un tema de debate y especulación. Aunque todavía no hay información oficial sobre el futuro de su relación, la posibilidad de una colaboración profesional o incluso de un romance ha encendido la llama de la esperanza en el corazón de los fans. Lo único que podemos hacer es esperar y seguir las novedades. Estaremos atentos a cualquier noticia que surja y les mantendremos informados. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Siempre es emocionante hablar de estos temas y compartir con ustedes las últimas novedades. Gracias por estar aquí, por su apoyo, por sus comentarios y por ser parte de esta comunidad. Quiero agradecerles por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya parecido interesante. Me encantaron todos sus comentarios sobre el vídeo, me gustaría saber qué piensan de todo esto. ¿Creen que Demet y Can podrían estar juntos de nuevo? ¿Les gustaría que volvieran a trabajar juntos? Déjenme sus comentarios. Me encanta leerlos y saber qué opinan. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo y hasta la próxima. Un abrazo gigante. *** reflexiones finales y consideraciones adicionales ***. Para finalizar, me gustaría agregar algunas reflexiones y consideraciones adicionales sobre este tema. El poder de la nostalgia el éxito de Erkenci fue tan grande que la nostalgia juega un papel muy importante en el entusiasmo que genera el reencuentro de Demet y Can. Los fans recuerdan con cariño la serie y el impacto que tuvo en sus vidas. La posibilidad de revivir esos momentos a través de una colaboración o una relación sentimental es algo que atrae mucho. La importancia de la privacidad es fundamental respetar la privacidad de Demet y Can. Aunque los fans estén emocionados y curiosos, es importante no invadir su espacio personal ni presionarlos para que hagan declaraciones. Debemos ser respetuosos con sus decisiones y apoyarles en lo que decidan hacer. El impacto en la industria turca el reencuentro de Demet y Can tiene el potencial de impulsar aún más la industria de las series turcas. La atención mediática generada por este evento puede atraer a nuevos espectadores y abrir puertas a nuevas oportunidades de negocio. El futuro es incierto aunque las especulaciones son divertidas y emocionantes, es importante recordar que el futuro es incierto. No sabemos qué sucederá con Demet y Can. Lo único que podemos hacer es esperar y disfrutar del camino. La belleza de la amistad independientemente de si existe o no una relación romántica, la posibilidad de que Demet y Can mantengan una buena amistad es algo que debemos celebrar. La amistad es un valor importante y el apoyo mutuo entre dos personas que compartieron una experiencia laboral tan significativa es algo que merece ser valorado. En definitiva, el reencuentro de Demet Özdemir y Can Yaman es una noticia que ha generado mucha expectación y emoción. Las posibilidades son muchas y el futuro es incierto. Lo único que podemos hacer es esperar y disfrutar del camino, apoyando a nuestros actores favoritos y respetando sus decisiones. Gracias por ser parte de esta comunidad y por compartir conmigo su pasión por las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.